Estamos aquí con Gustavo Idígoras, quien es el presidente de Ciara, para que nos comente un poco esta posibilidad de cierre del mercado europeo para el biodiesel argentino. Efectivamente, tenemos una amenaza muy importante hoy de parte de la Unión Europea, que es nuestro principal y casi único mercado de exportación de biodiesel de soja, dado que han propuesto una revisión de algunos criterios ambientales, particularmente lo que se denomina cambio indirecto del uso del suelo, donde han recategorizado a la soja, sin importar el origen de producción, como un producto de alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo. Esta revisión técnica ha sido llevada a cabo por una consultora holandesa contratada por la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, que ya en su momento, hace 4 años atrás, había hecho una revisión similar y había castigado a la palma y al biodiesel de palma y por lo tanto lo había excluido del mercado europeo. Por una simple razón: los biocombustibles en Europa tienen que tener dos efectos. El primer efecto, un efecto de sustitución parcial de combustible fósil, que es la transición energética que todos conocemos, y el segundo efecto, el cumplimiento de determinados mandatos ambientales. Este atributo ambiental, que históricamente era soja no deforestada, con trazabilidad, con balance de masa, certificada por entes europeos, como ha hecho la Argentina en los últimos 15 años, ahora le han agregado un concepto de cambio indirecto de uso del suelo, que básicamente es una ficción, que luego podemos comentar en qué consiste esta palabra. Asumiendo que la Unión Europea mantenga su necesidad de biodiesel para atender los mandatos de corte y entendiendo que el biodiesel generado con materias primas de segunda generación no alcanza para cubrir dicha necesidad, ¿cree usted que es probable realmente que la Unión Europea prescinda del biodiesel argentino? Bueno, hoy el mercado europeo de biocombustibles en Europa se está transformando y a través de las regulaciones europeas están intentando proteger a la industria europea. La industria europea se basa en el 100% de su producción en colza producida en Alemania y Francia en particular, y fábricas de molienda de colza y transformación en biodiesel. Hoy por hoy, el biodiesel de colza representa aproximadamente el 60% del consumo anual de la Unión Europea, que estaría calculado en unos 18 millones de toneladas anuales. Ese consumo se está viendo desplazado anualmente por lo que se denominan subproductos de segunda generación, que son aquellos residuos derivados de grasas y aceites vegetales y o animales, y sobre todo el producto conocido a nivel internacional que se denomina aceite usado o precocido, básicamente un aceite de cocina, si se quiere, que se recolecta, se vuelve a procesar y se comercializa. Ese aceite tiene cero nivel de emisión, básicamente es carbono neutro, y entonces está muy demandado por muchas industrias en Europa. Por lo tanto, la participación del biodiesel de soja, ya sea como materia prima soja, aceite o biodiesel, es alrededor de un 30% del total del mercado. Podríamos sospechar entonces que frente a una demanda que no crece de colza en ese mercado porque está siendo desplazada justamente por esta segunda generación, la industria europea le ha reclamado a la Comisión Europea buscar algún mecanismo para quitar del medio el biodiesel de soja y ellos quedarse con esa participación de mercado. Al día de hoy no están dadas las condiciones para sustituir plenamente al biodiesel de soja. Hay muchas fábricas en Europa que solo trabajan con biodiesel de soja, mucha industria petrolera que solo trabaja con biodiesel de soja, en distintos países, sobre todo del Mediterráneo, no tanto en la zona norte de Europa. Así que eso va a generar descalabros y problemas económicos y comerciales para una parte de la industria. Pero calculo que la industria propia y local europea está sospechando que lo primero que va a suceder es un fuerte aumento del precio de la colza en Europa. Eso le va a dar a los agricultores que se vienen quejando. Recordemos que han hecho tractorazos contra nosotros y contra el Mercosur en noviembre y diciembre por el Acuerdo Europeo-Mercosur.
seguramente le va a dar un alivio porque va a mejorar el precio de la colza y por otro lado también un gran margen, una gran rentabilidad a aquella industria procesadora de colza. Así que esas son las condiciones que hoy tenemos. Va a ser uno de nuestros argumentos que vamos a hacer porque ahora vale la pena aclarar, se empieza un periodo de comentarios públicos hasta el 18 de febrero. La Comisión Europea solicita que todos opinen. En la opinión, no solamente la industria afectada puede opinar, sino también seguramente grupos de ambientalistas, etcétera, van a opinar. Así que van a recolectar todas esas informaciones y luego van a procesar la versión final de esta norma. ¿Cuál es el problema que tiene esta norma? Una vez que publiquen estos cambios regulatorios, el 100% de las exportaciones de biodiesel de Argentina cierran automáticamente para siempre. No hay un mecanismo de revisión posterior, no hay un mecanismo de certificación que uno podría tratar de implementar. En Argentina somos expertos en trabajar en los temas de certificación, hemos ganado el mercado americano en su momento con la famosa soja EPA, trabajamos con BISEC en la no deforestación y la legalidad, tenemos un esquema con los franceses que se llama 2BS, muy conocido en el mercado de la soja en Argentina de pleno cumplimiento. Bueno, ninguno de estos esquemas serían válidos, por eso que estamos tan preocupados y por eso es que hablamos tanto del inminente cierre de exportaciones que implicaría a su vez un golpe mortal para la industria de biodiesel en toda la provincia de Santa Fe. Entendiendo que tanto Brasil como Estados Unidos, ambos grandes productores biodiesel, destinan casi la totalidad de su producción, Brasil o gran parte de la misma Estados Unidos, al consumo interno. ¿Ve usted algún otro país o región que pueda atender la demanda de la Unión Europea? Bueno, teniendo en cuenta que el biodiesel generado con aceite de palma, principalmente en el sudeste asiático, presenta problemas en los test de frío o necesita de una destilación final, lo que obviamente incrementa su costo. Bueno, es una pregunta muy interesante porque hay distintas estrategias en los distintos países que tenemos materias primas para generar biocombustibles. Brasil y Estados Unidos están apostando a hacer crecer su mercado interno. Y entonces hoy gran parte, por ejemplo, el aceite de soja de Estados Unidos o de Brasil se destina a biodiesel de consumo interno. Eso ha generado una industria muy competitiva, creciente, eso ha permitido que los productores de soja reciban un precio mejor y que hayan expandido su superficie. De hecho, Brasil ha duplicado la superficie de soja en los últimos años y Estados Unidos ha crecido un 40%. Argentina ha decrecido, decrecimos un 20% la superficie de soja. Nuestra industria de biodiesel no tiene más inversiones de hace 10 años. Es una industria instalada que tiene una capacidad total de 4 millones de toneladas, pero que únicamente estamos usando 1.200.000 máximo por año para abastecer el mercado europeo y eventualmente algún otro mercado espontáneo que pueda surgir. Por lo tanto, Estados Unidos y Brasil, si bien también se van a ver afectados por este cambio del cambio indirecto de uso del suelo y esta nueva denominación, porque ellos venden poroto de soja a Europa para ser molido en Europa y por lo tanto transformado en biodiesel. Y por lo tanto, la soja de Estados Unidos y Brasil y el biodiesel nuestro quedarían afuera por siempre. Así que la afectación que tenían ellos no sería tanto por el producto final procesado como es Argentina, sino por la materia prima. Pero ellos tienen un mercado interno tan grande que cualquier pérdida del mercado europeo lo pueden absorber por el crecimiento del mercado interno que se viene dando paulatinamente año tras año. Y por ejemplo, el caso de Brasil, ya estamos hoy en un B20, es decir, un corte obligatorio del 20%. En Argentina, nuestro marco regulatorio es el peor del mundo. Es un desastre. Yo lo denomino sistema soviético. La Secretaría de Energía todos los meses dice cuál es el precio, quién puede producir, a quién le puede comprar y qué sanción le da al que produce menos o al que compra menos. Es un no mercado. Por supuesto, a este gobierno no le gusta esta ley, es una ley del anterior gobierno, sobre todo propuesta por Máximo Kirchner y por un exdiputado de la provincia de Santa Fe, que la verdad que llama la atención que viviendo en Santa Fe haya querido generar un régimen de esta naturaleza, pero todavía no se ha modificado esa ley. Por lo tanto, Argentina sigue mirando hacia atrás con una ley muy mala y el resto del mundo que compite con la Argentina mira hacia adelante. En el caso del aceite de palma, que también consultabas,
Aceite de palma hoy ya, y el biodiesel de palma ya no entra al mercado europeo, por estas razones que te comentaba, pero a su vez tiene sobrecostos, justamente porque el aceite de palma tiene un punto de fricción, un punto de congelamiento muy rápido a una temperatura de 7 grados aproximadamente, y el continente europeo pasa muchísimas partes del año a temperaturas muy inferiores a los 7 grados. Por eso que necesitan trabajar con soja o con colza para sustituir al aceite de palma. Pero más allá de eso, Indonesia y Malasia, sobre todo Indonesia, ya hoy tiene un B50. ¿Qué significa eso? Que la mitad del diésel de Indonesia utilizado por ellos es biodiesel de palma para el mercado interno. Es decir, que todos estos países han decidido generar una estrategia de transición energética del mercado interno, y Argentina no la tiene. Por eso es que tenemos un impacto económico tan fuerte si perdemos el mercado europeo. ¿Qué significa este virtual cierre de la industria para las plantas procesadoras en Argentina en términos operativos inmediatos, considerando que la Unión Europea es nuestro único, bueno, como comentaba, nuestro único comprador externo? Hoy hay una relación directa entre exportaciones a la Unión Europea y uso de la capacidad instalada en Santa Fe de las fábricas de biodiesel dedicadas a la exportación. Que estamos hablando del 85% de la capacidad instalada en Santa Fe son fábricas exportadoras en el gran cordón agroindustrial de la zona de Rosario. Esas fábricas, al perder el mercado europeo, cierran de manera definitiva. ¿Por qué razón? Es muy difícil diversificar mercados. Hay pequeños mercados que podrían relativamente abastecerse, a veces se ha intentado, algunos mercados de países vecinos, pero por ejemplo, abastecer el mercado de Paraguay es una producción de 10 días de la Argentina, de las plantas que están en Rosario, para abastecer todo el año. O lo mismo que Bolivia o eventualmente Perú, con el cual estamos tratando de recuperar ese mercado. Son consumos muy pequeños, acotados. Muchos de los países de América Latina tienen restricciones de importación para biocombustibles históricamente. Estamos buscando la forma también de ver Australia o Canadá, que ellos tienen también mandatos, pero digamos, el tradicional mercado es Europa. El resto de los mercados son mercados marginales, transitorios, de poco volumen, que no justificarían tener una industria tan grande como la que tenemos acá. Así que por eso hablamos del inminente cierre de la industria, porque hoy no vemos alternativa sustitutiva, salvo que el gobierno se anime a publicar, a mandar al Congreso una nueva ley que promueva el consumo interno y que permita a la industria exportadora participar como participa en el resto de los países del mundo. Considerando que países de la región que están utilizando un corte con biodiesel, como ser Bolivia, Paraguay, pero que aún no cuentan con capacidad instalada de producción para atender el total de la demanda. ¿No lo ve viable como un mercado sustitutivo? Son muy pequeños mercados que están por ahora desarrollándose de manera muy inicial. El nivel de consumo de ellos podría ser abastecido con muy pocas semanas de producción de la industria argentina. Por lo tanto, prender las fábricas para generar una producción de pocos días no se justifica. Así que no vemos al día de hoy otros mercados alternativos. Lo que sí vemos, y quiero hacer hincapié, es la posibilidad de una nueva legislación en Argentina. Sí, nosotros por eso venimos proponiendo que Argentina copie la legislación de Brasil. Vayamos a un B15, luego a un B20. Tenemos la misma industria automotriz, son los mismos vehículos, los mismos motores. Nuestros ciudadanos argentinos visitan y veranean en Brasil y cargan biodiesel B20, y no escuché que nadie tenga un problema para circular por rutas brasileñas por haber cargado el B20. Sin embargo, cuando pasan la frontera, según la industria argentina, esos vehículos son peligrosos. Llama poderosamente la atención porque la evidencia empírica demuestra todo lo contrario. Así que hoy hay un recelo de la industria nacional que no quiere subir los cortes, pero no se justifica por ninguna otra razón. Así que bueno, esperemos que como única alternativa que el gobierno este año envíe
al Poder Legislativo un proyecto de ley tratando de asemejarse a Brasil. Eso nos daría la posibilidad de no cerrar la industria y además, por otro lado, a todos los consumidores de diésel le daría un producto de altísima calidad, muy bajo nivel de emisiones ambientales y de un precio extremadamente competitivo. Hoy estamos pagando en el surtidor un diésel que está en un precio mucho más alto de lo que debería estar porque no hay competencia en el mercado. Pero, ¿usted cree que es viable o es posible, probable que esta reglamentación cambie en el corto plazo? La reglamentación argentina tiene muchísimas dificultades para avanzar y debatirse de ley. Así que vamos a ver, nosotros igual soy optimista y vamos a trabajar en eso. La reglamentación europea, que es la que nos ha motivado, digamos, a generar estas alarmas locales e internacionales, está bajo consulta pública y nosotros ya hemos hablado con la Cancillería argentina para establecer una negociación diplomática al máximo nivel. La Cancillería está muy abierta y colaborativa, así como el Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura de Nación, y ya hemos hablado también con el gobierno de Santa Fe y con la legislatura para de la provincia para brindarnos apoyo. Creo que ya se está debatiendo en estos días una declaración pública de la legislatura de la provincia y también del gobernador sobre este tema, para tratar de generar una masa crítica que promueva una negociación. De forma paralela también ya estamos conversando con nuestros pares de la industria de Brasil y también de Paraguay, que indirectamente se verían perjudicados, para tener una estrategia común Mercosur. ¿Por qué razón? Porque recordemos que en diciembre se hizo un gran acto, una gran celebración de la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur en Asunción. ¿Y por qué esto es relevante? Porque dentro de ese acuerdo, la Unión Europea dice que el biodiesel de soja tendrá acceso garantizado al mercado europeo. 15 días después nos desayunamos, o 30 días después, con una enorme sorpresa. Claramente esperaron ellos que nos firmáramos del lado Mercosur para lanzar esta medida. Esta medida, por lo tanto, debería ser revisada también en ese contexto. Así que por eso también es importante ratificar nuestros congresos el acuerdo para poder exigirle a Europa cumplir lo que está escrito en dicho acuerdo. Así que eso es un poco la hoja de ruta que tenemos en las próximas semanas. ¿Nos podría explicar brevemente qué es el ILUC o cambio indirecto en el uso de suelo y qué significa esto? O sea, ¿qué significa que la soja argentina sea considerada alto riesgo ILUC? Sí. Hoy iniciamos nuestra conversación hablando de que esto era un concepto ficticio, inventado. Ahora voy a tratar de explicarlo por qué razón. El cambio directo de uso del suelo es una denominación internacionalmente reconocida por la Convención de Cambio Climático, y hay metodologías que implican básicamente el desplazamiento de un cultivo por otro por una razón específica de un programa ambiental. Por ejemplo, uno podría decir, se desplaza la ganadería en determinados lugares de Estados Unidos para producir más maíz, porque Estados Unidos tiene un mandato de uso de bioetanol de maíz. Eso es un cambio directo de uso del suelo en ese territorio. El cambio indirecto que inventaron algunos pseudocientíficos europeos dice que si en Indonesia alguien está produciendo un corte obligatorio de biodiesel de palma, debe haber alguien en alguna parte del mundo, del planeta Tierra, que vaya a producir más palma para venderle a un tercero, porque eventualmente Indonesia dejaría de venderle a ese país, que no sabemos quién sería, una porción de lo que históricamente le vendía. Es decir, un efecto sustitutivo global. Y por lo tanto eso lo denominan cambio indirecto. ¿Por qué? Porque no hay una relación directa entre una materia prima y biocombustible, pero ellos sospechan que eventualmente alguien a nivel mundial podría ser. Por eso hablo de un concepto ficticio, impracticable. Ya hemos cuestionado este tema en el año 2020, donde le hemos dicho, no sigan con esto es un invento. Siguieron con esto, se llamaron a silencio, y ahora lo que hicieron fue, y por eso nos afecta, hacer un cálculo de crecimiento y expansión
de zona agrícola por soja a nivel global. Tomaron las campañas agrícolas 2014 al 2021 a nivel global, tomaron datos de la FAO, que aparte son datos de otra naturaleza, y los forzaron para mostrar que hubo una expansión de la producción de soja en el mundo. Y por lo tanto, la expansión se dio pura y exclusivamente en suelos de alto contenido de carbono, que tampoco demuestran si son alto contenido de carbono o no, pero ellos dicen el 100% de la expansión se dio sobre suelos de alto contenido de carbono. Pero además se dio la expansión pura y exclusivamente por la soja. Por ejemplo, Europa no sabe que hay rotación de cultivos en ninguna parte del mundo, incluyendo la Argentina. Es decir, no sabe que en Argentina hacemos dos cultivos por campaña agrícola. Por lo tanto, todo, pero le agrega únicamente a la soja toda la carga de uso agrícola. En segundo lugar, le agrega a su vez toda la carga de pérdida de carbono, desconociendo justamente las rotaciones, las buenas prácticas agrícolas, las prácticas conservacionistas como la siembra directa, considera que no existe siembra directa en Argentina. Bueno, hay muchos conceptos falsos que llevan a conclusiones erróneas y por lo tanto llegaron a este concepto que claramente tiene un componente político de excluir a la soja. El caso de Argentina es más grave aún, porque el análisis del año 2014-2021 muestra, de acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa Cereal de Buenos Aires, que Argentina redujo la superficie de soja en un 28%. Pero según la Unión Europea, la ampliamos en un 40% sin siembra directa y sin rotación de cultivos, suponiendo que únicamente todos los productores agrícolas de Argentina hacen soja 12 meses del año. Bueno, todos sabemos que todo eso es ficticio y por eso es este concepto que queremos cuestionar. Todo esto lo estamos tratando de escribir técnicamente para presentarlo antes del 18 de febrero y tratar de demostrar que están equivocados. Pero más allá de este debate técnico, que intenté resumir en pocas palabras, hay un debate político. Claramente, esta es una medida política proteccionista, una barrera arancelaria absolutamente injustificada, y por eso es que le estamos pidiendo a la Cancillería que el máximo nivel posible, el canciller hable con su par de la Unión Europea y le diga, no sigamos con esto porque es una payasada. Hay que cambiarlo, modificarlo, busquen otros mecanismos de trabajo, pero no, esto no es un elemento para proteger el ambiente o trabajar a favor del cambio climático. Es un invento puro y exclusivamente de excluir un producto competitivo en el mercado europeo para únicamente facilitar la producción y el consumo de la colza francesa y alemana. Y además de Argentina, ¿otros países también presentan a la soja, se les presenta la soja como cultivo de alto riesgo y LUC? Eso es una buena pregunta porque por ahí se genera cierta confusión. Todos los países que producimos soja estamos afectados. Por eso que hablamos con Paraguay, por ejemplo. Paraguay no le vende biodiesel a Europa, pero eventualmente puede venderle poroto de soja a la Unión Europea que luego se use para biodiesel. Estados Unidos no le vende biodiesel, le vende poroto de soja. Brasil de vez en cuando le vende biodiesel, pero le vende aceite por ahí a veces y algo de poroto de soja. Entonces, todos los países productores del mundo de soja quedaríamos excluidos. Básicamente estamos hablando de tres: Argentina, Brasil, Estados Unidos. ¿Por qué la Argentina sale con esto primero a quejarse? Porque nosotros somos los únicos que vendemos biodiesel, el producto final terminado, con conocimiento, con tecnología argentina, con agregado valor argentino, etcétera. Pero justamente en estos días estamos conversando para alertar a los demás. Los brasileños también van a hacer presentaciones y ahora vamos a tratar de conversar también con Estados Unidos porque creemos que todos juntos tenemos que ir a protestar y a buscar modificar esta situación. ¿Qué acción tomará Ciara para refutar, obviamente, este informe y cuáles considera que son los indicadores más fuertes para refutar el ILUC en soja argentina? Perfecto. Estamos trabajando justamente en este documento técnico que va a intentar cuestionar la metodología, va a cuestionar las fuentes bibliográficas, va a cuestionar los resultados y los factores que han tomado para demostrar que son ficticios y que nuestra información oficial, pública, indica que Argentina no expandió su zona de producción de soja, todo lo contrario, la
redujo y eso serían nuestros principales argumentos. Vamos a intentar conciliar estos argumentos técnicos con Brasil o eventualmente Estados Unidos para que los tres países podamos hacer una presentación también similar o en conjunto eventualmente en este periodo de comentarios que vence el 18 de febrero. ¿Cuál es la comparación técnica, obviamente, si Europa equipara soja con palma, ¿no? ¿Cuál considera que es la comparación técnica más injusta? Deforestación, expansión, cambio de uso de suelo, la metodología con la que se desarrolló el informe. Sí, hay dos o tres cuestiones que según Europa la vuelven similar a la palma y a la soja. Primera, la expansión. La expansión, según ellos, de soja en los últimos años fue superior a la palma, pero los dos crecieron mucho en relación con la colza. Claramente la colza en Europa no ha crecido, Europa no tiene futuro con la agricultura, entonces nadie va a perder plata expandiendo la producción de colza, por lo menos hasta ahora, puede ser que hacia adelante sí lo hagan, porque van a tener un buen negocio. El segundo elemento comparativo, no quiero entrar tanto a un detalle técnico, pero se llama factor de productividad. Factor de productividad es por el cual uno divide la cantidad de superficie agrícola mundial de un cultivo y todo lo que supere el 1 le tiende a reducir el efecto del cambio indirecto de uso del suelo. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Bueno, ha puesto a la palma y a la soja dividir por 1 y ha puesto a la colza a dividir por 3,5. Esto implica que cualquier expansión de colza, por un factor de productividad que no está justificado porque no es por rendimiento, no sabemos bien de dónde lo crearon o lo inventaron, pero va a hacer que la colza jamás supere el umbral de cambio indirecto de uso del suelo en las próximas décadas. Así que esas son las comparaciones técnicas, si se quiere, entre una y otra. Y hay un otro elemento que justamente lo mencionabas en tu pregunta, que también lleva a una incongruencia de parte de Europa. Europa nos ha venido persiguiendo con algo que todos conocemos, llama el Reglamento de No Deforestación, o EUDR. De hecho, Argentina se viene preparando con BISEC a nivel nacional y el reglamento implica que el 100% de la exportación de soja y de sus productos de soja deberán producirse de lotes no deforestados desde diciembre del 2020 en adelante y tenemos que demostrar con imágenes satelitales, trazabilidad, segregación, que eso sucede. Nos hemos preparado para eso. Eso implica que el 31 de diciembre de este año vamos a hacer el 100% de los embarques con esa situación. Según esta norma, el 100% de los lotes de soja que venderíamos a partir del año que viene para biodiesel procederían de campos deforestados. Es decir, hay una incongruencia regulatoria. Una norma dice, no puede vender lotes de campos deforestados, pero otra norma dice, entiendo que usted va a vender el 100% de lotes de campos deforestados. Es decir, tal incongruencia sin sentido, que una vez más muestra que a las corridas están tratando de cerrar un mercado para justificar o si se quiere darle algún beneficio a aquellos países que se han quejado en contra del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Podremos pensar que esto no es un debate científico, sino político, obviamente para convencer a los sectores europeos críticos del acuerdo con Mercosur. En este sentido, ¿cree usted que el biodiesel es solo una moneda de cambio en la política interna de la Unión Europea? El biodiesel claramente es una moneda de cambio para paliar las enormes críticas que han recibido de parte del Parlamento Europeo, de parte de algunos gobiernos, entre ellos Francia, que ha hecho público su posición negativa, y de los agricultores. Los agricultores se han movilizado de manera masiva a las grandes ciudades entre diciembre y enero. Tuve la oportunidad de estar ahora a comienzos de año en Europa y uno caminaba, por ejemplo, por Bruselas o por París y en las veredas, en todas las veredas, había sellos grabados que decían rechazo al acuerdo de Unión Europea-Mercosur, en las veredas de cualquier lugar. Es decir, que el nivel de tensión y reclamo es muy alto
Y creo que esta es una forma de compensar, diciendo, bueno, miren, no se preocupen, firmamos, pero vamos a ir viendo cómo vamos sacando todos los productos que son competitivos. En algún momento le tocará la carne vacuna y algún otro producto, buscar que ellos fabriquen algún problema. Ahora empezaron por el biodiesel y por todos los productos de la soja, donde claramente el Mercosur es una potencia mundial. Bueno, justamente viene ahí mi próxima pregunta. Si se consolida el cierre de este mercado, ¿qué tan probable es que se extiendan estas restricciones a otros derivados de soja en el corto plazo? Bueno, o de subproductos animales, Sí, a como ver, mencioné. Argentina vende harina de soja y aceite de soja como grandes productos que generan la mayor cantidad de divisas y luego maíz. La harina de soja está excluida de esta norma. Sí, todo lo que es nutrición animal, alimentación animal, está excluida de esta norma porque compete a otra área o, como diríamos, otro ministerio de la Unión Europea. Por lo tanto, la harina de soja, los flujos de venta de harina de soja no estarían afectados. Ahora, si hoy hasta esto Europa y no decimos nada y nos quedamos afuera del mercado y cerramos la otra biodiesel, van a estar muy tentados, dentro de muy poco, a hacer lo mismo con la harina de soja. Y así sucesivamente ir replicando un modelo exitoso de cierre en el mercado por una justificación aparentemente ambiental, que no lo es como vimos recién, para ir cerrando el mercado. Así que la posible expansión de este tema a otros productos es altamente factible. Hoy, porque madera no le toca la harina de soja. Si Europa insiste en la medida, ¿hay posibilidad de acordar un carril verde con trazabilidad reforzada o un esquema bajo y luz verificable o toda soja entraría en la misma categoría? Bueno, como está escrito el borrador de europeo, no es viable un esquema de trazabilidad, segregación y certificación. ¿Nosotros qué proponemos? Que primero hagan un análisis por país. Tomen los datos de Argentina, no del mundo. Tomen los datos de Argentina. Argentina es el que vende biodiesel. ¿Por qué vas a buscar datos de Estados Unidos que no vende biodiesel? Tomen los datos de Argentina, modifiquen por lo tanto esa situación. Y Argentina también está en condiciones de garantizarle un esquema de trazabilidad y certificación que hoy ya tenemos disponible para poder instrumentarlo. Es decir, que esos serían los dos grandes mecanismos que vamos a estar proponiendo en las próximas semanas. Se menciona, mencionó un trabajo conjunto con Cancillería y Economía. ¿Cuáles son los pasos inmediatos para activar un panel en la Organización Mundial del Comercio o utilizar los mecanismos del acuerdo birregional firmado en diciembre de 2025? Y obviamente, ¿qué probabilidades hay de ganar el panel ante la OMC? Bueno, Argentina ganó un panel ya contra la Unión Europea por biodiesel, por otro caso, un caso de una investigación de dumping y subsidios también que habían fabricado en su momento, lo ganamos y por eso logramos una cuota anual de 1,2 millones de toneladas al mercado europeo, 100% biodiesel argentino. Es decir, que podríamos recurrir a la OMC. ¿Cuáles son los problemas? La OMC es larga para resolver, 2 años, proceso de 2 años, mientras tanto no estaríamos exportando. Por otro lado, la OMC no está atravesando un buen momento, Estados Unidos mira para otro lado, China tampoco va a la OMC, la India tampoco, Europa tampoco le gusta, tiene tanto interés en la OMC, entonces hoy es un mecanismo de solución de controversias dudoso de implementar, pero está el derecho a hacerlo, eventualmente podríamos intentar. El segundo mecanismo es ratificar el acuerdo con Unión Europea-Mercosur para que entre en vigor y ahí hay cláusulas directas de lo que se llama rebalanceo. ¿Qué es el rebalanceo? Si después de haber firmado y ratificado me estás quitando un producto que estaba dentro del acuerdo y que dice totalmente no modificaré las condiciones de acceso a Europa, me tendrás que compensar o buscar una forma para permitirme que vuelva al mercado. Por eso va a ser tan importante la ratificación del Acuerdo Unión Europea-Mercosur en estas próximas semanas que se va a debatir en el Congreso argentino. Porque para el biodiesel es una cuestión de vida o muerte en este momento, pero también para cualquier otro producto a futuro, porque si firmamos y ratificamos, no podrían hacer nada contra la harina, contra la carne, contra muchos otros productos que ya exportamos. Así que son temas estratégicos que deberían resolverse. ¿Cree que estamos ante la barrera arancelaria más fuerte de la última década contra el agro argentino? Una gran pregunta. Creo que estamos frente a una barrera muy grande, muy potente,
que si a ellos les funciona bien, la van a replicar. Y la van a replicar al resto de los productos porque así como la soja han fabricado datos, perfectamente con la ganadería vacuna pueden hacer lo mismo. De zonas deforestadas, superficies, en zonas marginales que supuestamente tienen alto contenido de carbono, y fabricar datos en ese sentido. También podrían hacer lo mismo con el sector avícola, porque el maíz es parte del sector avícola y ellos ya están anticipando que el maíz también creció mucho, por ahora no lo castigan, pero ya están advirtiéndolo. Y así sucesivamente esto se podría masificar, así que estamos frente a una medida con alto contenido político muy potente, que por eso hay que actuar con la máxima energía. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo, por la claridad y por su tiempo.